¿Conviene recargar? Hasta el momento todavía sigue siendo conveniente, ¿Por qué dice hasta el momento? porque todavía sigue saliendo más barato que comprar la factory. Ya, Ahora, lo que sí es más conveniente de que sí tienes más certeza de que tus balas pueden ser mejores que las factory, porque están hechas una a una. ya, porque lo que yo sé del mercado más norteamericano, que es lo que más conozco, lo que busca la gente con la recarga es la bala perfecta, no la más barata. Es la idea, Ya, es la idea. pero nosotros en pistola buscamos una bala más barata también. Todavía nosotros podemos hacer balas baratas. ¿A qué me refiero? Que nosotros los tiradores necesitamos dar en un blanco a una distancia específica, ¿ya? Y no salirnos de ese margen, Ya, pues somos tiradores al blanco, no para una guerra, a eso me refiero, ¿ya? Ahora, se supone que nosotros como deportistas deberíamos disparar solamente punta plomo. ¿por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué no la encamisada? Claro, es que la encamisada, una, ya te sube los costos. Ya, Y segundo, es muy difícil conseguir una bala que tenga el mismo peso. Para los que hacemos tiro al blanco, tiene que ser en lo posible una buena pólvora con un peso exacto. con un peso exacto del... Una punta también con un peso exacto. Y la vaina o las vainas tienen que ser todas de una misma marca. ¿Por qué de una misma marca? Porque hay diferencia. Hay diferencia en la fabricación. Por lo tanto, el volumen de pólvora puede quedar en mucho espacio o en poco espacio, Okay. lo que significa una mayor o menor presión. Ya. Claro. Ah. Entonces, es bien entretenido. Ahora, lo otro importante es que si no te gusta, o sea, si la recarga la haces como forma obligatoria o porque te sale más barato solamente, no te va a servir, porque quiere decir que lo estás haciendo porque te sale más barato, no porque te guste. Tiene que gustarte, Tiene por lo que tanto gustarte, tiene que o sea, entretenerte. tienes que sentirle el amor a hacer lo que tú estás haciendo, cosa que te salga bien. Ya, ¿Ya? ya. Porque eso ayuda también a tener confianza en lo que hace, porque si lo hiciste apurado porque tenías que salir, porque tenías que hacer esto, este otro, al final van a salir todas las balas, pero no van a salir con la misma precisión. No van a ser efectivas. Exacto. No, efectivas van a ser, porque van a salir. Ya. Pero que sean exactas para pegar en un blanco a cierta distancia, eso es lo difícil. Ahora, bueno, después viene un montón de lecciones, la punta que vas a usar dependiendo de la distancia que tú quieres llegar. La limpieza de las vainillas, si es que no ocupas vainillas nuevas todo el tiempo, porque todo eso influye. Ya. Ahora, tú cuando recargas, ¿qué es lo que compras? La pólvora y los fulminantes, ¿Y las puntas? las hago yo. ¿No es tóxico? En términos de que el plomo. Mira, es que hay un mito en el asunto, o sea, no sé si es, bueno, es parte mito y parte no, porque todo depende de dónde tengas tu lugar de fabricación de las puntas. Si lo tienes en un lugar en que sea bien ventilado, no deberías tener problemas. Ya. Yo ya llevo un poquito más de 50 años recargando y hasta ahora he tenido otras enfermedades, pero nada relacionado con el plomo. Ya. Entonces, bueno, probablemente ha sido por mi trabajo, trabajar en un laboratorio, entonces sé cómo se tienen que usar algunas cosas. ¿Ya? Pero lo importante es tener una buena ventilación, o sea, un sistema forzado de entrada de aire donde tú tienes tu fundición o tu equipo de fundición y además de eso una salida forzada del aire. Okay. O sea, ¿ya? tienes que meter aire funcionando. y sacar aire. Exacto. De manera forzada. Y que no se junten los aires, o sea, el de entrada va a entrar y el de salida tiene que ser o hacia el espacio exterior, no que quede dando vuelta en el sector donde tú estás. Ya. Es la única idea. Ya. Ahora, ¿qué plomo usas? ¿Es solo plomo lo que usas tú para fundir? No, se usa plomo, es una mezcla de plomo en realidad. Hay una forma de hacerlo fácil, que es mezclando plomo con linotipia. ¿Ya? ¿Ya? El problema es que ya la linotipia no se usa. ¿Qué es la linotipia? Para que le expliquemos a la gente que realmente... La linotipia es una mezcla de plomo con dos elementos más, los que le dan dureza y peso. Ya. ¿Ya? Porque si usamos puro plomo, el plomo, además de ser lubricante, pero como el lubricante es muy suave, por lo tanto, con la velocidad que es impulsado y por la cantidad de temperatura que se toma dentro del cañón, tiende a pegarse a lo largo del cañón.
¿Porque es muy blando? Es demasiado blando, lo que nos conlleva a que el plomo, estando adherido a las paredes del cañón, se va haciendo un callo hacia el interior. Por lo tanto, tú puedes disparar 1, 2, 3, 4, pero a la quinta o a la 25, el callo va a ser tan grande que no va a dejar salir la punta de la bala. Ya. Se te va a arrancar en el largo del cañón. Es el cañón emplomado. Exacto. Lo que puede llevar a que se rompa el cañón y haya un accidente mayor. Y además a que las estrías no surtan efecto, por lo tanto la bala va a salir... No tanto como eso, sino el peligro más grande es que se tranque la bala a medio cañón. Ya, ya. Y tú le metís la otra detrás y claro. Lo reventas. O sea, no vas a alcanzar, porque con la primera se te va a quedar trancado y la segunda lo va a reventar o terminar de reventar, si es que no revienta antes. Ya. Además de que vas a sentir la presión del aire que no escapa por el cañón, se va a salir hacia atrás, entonces te va a llegar en la cara. Y lo otro que influye en esto, no solamente la pólvora, no solamente el plomo, ¿ya? Es que cuando tú armas la bala, a lo mejor el crimping es la boca de la vaina, cuando tú le metes el plomo o la punta, ¿ya? Le haces un emboquillado, que es que la vaina se apriete contra la punta. Ya. Entonces, ese apriete, si es demasiado, por supuesto, va a dejar que la bala no salga. Genera una sobrepresión. Exacto. Ya. Lo que es muy peligroso. Ya. Por eso es que tiene que tener o una medida o muy regulados los DAI como para que la presión sea la justa y necesaria. ¿Cuántas veces tú puedes usar una vainilla? Una vaina yo creo que se puede usar muchas veces. Siempre que sea la misma vaina, ojo. ¿Ya? ¿Cómo es eso, la misma vaina? Por ejemplo, si yo disparo esa bala, guardo la vainilla, la vuelvo a reutilizar, la voy a ocupar de la misma manera que la hice la primera vez. O sea, con las mismas puntas, la misma cantidad de pólvora, la misma presión de apriete de la punta, por lo tanto siempre va a tener una presión constante. Ya. Las vainillas mueren con las variaciones de presión, porque al final el bronce o el latón con que está construida la vaina pierde elasticidad. Cada vez se va poniendo más rígida. Pero eso también se sabe cuando uno está armando, la experiencia te lo va dando. Cuando tú armas y rectificas la vaina, cuando está muy debilitada se rompe. Y se rompe de tal manera que parece una campanita. ¿Ya? Tiene un ting característico que tú dices es un sonido de una campana. Pero eso te lo entregan los años de experiencia, ¿verdad? Por supuesto, pero es notorio porque te va a llamar la atención. Ya. Eso es se parecen a los címbalos, esos que usan las hindúes cuando hacen sonar ese tipo. Claro. Es un ting muy parecido, característico de todos los platillitos o tubitos de bronce. Ya. Pero como te digo, lo principal es que tiene que gustarte. Si lo haces por abaratar costo, no va a servir mucho. Si te gusta, lo vas a hacer con pasión, con cariño y vas a disfrutar el tiro. Antes yo me acuerdo, bueno, ahora hay una variedad de tipos de pólvora en nuestro mercado. Pero antes me acuerdo que disparaban con la pólvora de escopeta TEC. No solo antes, todavía seguimos disparando con la TEC porque es la única que tenemos en el país. Ya. Además de que hará un par de años, 5 años a la fecha que está llegando pólvora importada. Sí. Pero si la TEC te cuesta 10, la importada te cuesta 60. Ya. Entonces, estamos obligados a usar pólvora más barata. ¿Y hay diferencia en los desempeños de las pólvoras? Por supuesto. Las pólvoras son muy variadas. Todo depende para qué las quieres. Ya. Hay pólvoras rápidas, pólvoras lentas, ¿ya? Entonces, eso te sirve para diferentes tipos de armas. Estamos hablando de que la deflagración, el quemado de la pólvora es más lento o más rápido. Exacto. El quemado de la pólvora es más rápido. Si es más rápido, los vapores se juntan más rápido y ayudan más a la explosión violenta. Ya, hay más presión. Eso sirve para las armas cortas, las armas de puño. Ya. ¿Ya? Ya. Hay otras que son lentas, pólvoras lentas, que son las que se ocupan en los rifles, ¿no? En todas las armas de cañón largo. ¿Por qué? Porque cuando tú percutas la bala, se hace la ignición, se forman los gases, ¿ya? Mientras la bala va avanzando en el cañón, la pólvora se sigue quemando, por lo tanto sigue produciendo gases hasta casi cuando llega a la punta. ¿Ya? Lo que sería innecesario si tú usas un cañón corto. Claro. Porque estarías perdiendo fuerza. Y haría al mismo tiempo de que la bala salga más loca. No tome una trayectoria recta.
En el arma corta, si le ponen mucha pólvora. No, si le pones la misma pólvora, pero una pólvora rápida, ¿ya? Va a haber mucha presión dentro y la bala no va a salir. Tiene que haber una suerte de ayuda entre la fuerza de la pólvora y la punta, para que ésta pueda salir en línea recta. Si no, va a salir en línea recta, pero no va a pegar donde tú quieres, ¿ya? Porque influye cómo sale por el cañón por un lado, se va a ir para un lado o para otro, o va a salir como tornillo. ¿Ya? Lo que no es bueno para puntería. Por eso tiene que estar todo reglamentado. En tiro práctico a mí me tocó ver muchas veces que había gente que recargaba y su munición no pegaba de punta, sino que pegaba de lado en la brusela. Claro, eso es problema de que está usando una punta muy pesada y poca pólvora. ¿Ya? Ahora, en tiro práctico generalmente se usan pólvoras, a pesar de que la regla dice que tú tienes que tener cierta cantidad de presión en la munición, ¿ya? Pero la mayoría de la gente se va al límite bajo. ¿Por qué? Porque el zapateo es menos. Para recuperar el punto de mira. Claro, más rápido, pero la bala es más lenta. Por ejemplo, al principio no sabían por qué los argentinos nos ganaban. Era por eso, porque ellos hacían unas puntas más pesadas, lo que significa que ocupes menos pólvora. Claro. ¿Ya? Porque aquí se ocupa la ley inversa, o sea, entre más peso de la punta, menos pólvora ocupas. ¿Ya? El problema es que mientras menos pólvora ocupas, pero la bala llega a más corta distancia. Claro, pero en tiro práctico se disparan a 20 metros máximo. Exacto, no es necesario más. ¿Ya? Pero esa es la idea. La bala, la munición recargada, ¿es confiable? Por supuesto. Por supuesto. Porque hay mucho mito de que no disparen munición recargada porque puede haber sobrepresión. Por eso, volvemos al principio. Hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo y hay que hacerlo con amor, o sea, sabiendo que lo que estás haciendo es bonito, es entretenido, pero es peligroso. Por lo tanto, no es un juego. Eso no es un juego. No echarle pólvora. No hay que echarle pólvora al lote. Pues, si todos tienen, por eso te digo, tienen sus normas, ¿ya? Tiene que ser una punta de tanto peso y una pólvora que tiene que darte cierta cantidad de grains para esa punta y para esa arma. Ahí hay dos cosas que me interesan. Por lo tanto, si yo cambio el peso de la punta, cambio la cantidad de pólvora. Por supuesto. Te repito, mientras más peso de la punta, tienes que usar menos pólvora. Listo. Ahora, ¿por qué dijiste para esa arma? ¿Es así de personalizada la recarga? La verdad que a mí la experiencia me ha dicho lo siguiente. Yo puedo buscar la perfección en cuanto a el emplome del cañón. El emplome del cañón. Claro, o sea, depende de la cantidad. Por ejemplo, si yo hago una mezcla, con esa mezcla puedo disparar 10 tiros y ya el 11º no conviene porque ya tengo mucho material en el cañón. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar una fórmula de tal manera que yo dispare 40, 50, 60 o 100 tiros sin necesidad de limpiar el cañón. De manera que se comporten todos igual. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? O darle más dureza, o ponerle más lubricante, lo que nos conlleva que si le ponemos lubricante como una vaselina o una grasa especial, al dispararla nos va a dar mucho humo. Mucho humo, sí. ¿Ya? Ahora, hay que ver también qué es lo que está dando más humo, si es la pólvora o el roce o el queme de esta lubricación. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay harto que tener en cuenta entonces, hay hartos factores que influyen. Es que son, como todas las cosas tienen sus dramas. Y esos dramas son precisamente que tienes que tener mucho cuidado porque estás jugando con cosas peligrosas. Ahora, cuando tú defines la cantidad de pólvora y cambias de... ¿Por qué te explico esto? Porque yo conozco gente que también recarga y que me dice, cada vez que yo cambio tarro de pólvora, tengo que volver a medir, a pasar por crono las balas para determinar si la relación de esta nueva pólvora con las puntas sigue siendo la misma. Generalmente no es mucha la diferencia si uno compra pólvora de marca, ¿ya? Porque el vendedor ya viene con o sea, ellos te indican que esa pólvora te va a dar cierta presión. Entonces las variaciones son mínimas. ¿Has calculado alguna vez cuánto te sale a ti producir una caja de balas de 50 unidades? ¿Te refieres a la cantidad de dinero? ¿El valor que te cuesta a ti hacer esa munición? En este momento debe estar entre un 50 y un 60% del valor de una bala. De la munición factory. Sí. Esa uno la puede conseguir a 20, 21 si compras de 1000 balas, o sea, te está costando 11.000 pesos la caja. Claro. Pero es notablemente más barato. Antes salía mucho menos. Sí, lo recuerdo.
Antes era como un tercio. Sí, sí me acuerdo de eso. Sí me acuerdo de eso. Entonces, económicamente sigue conviniendo, a pesar de que la inversión inicial es alta porque tienes que comprar A una ver, máquina que te puede costar un millón y por medio de eso que pesos. muchos quieren recargar. Pero es que hay recargadores y recargadores. Ya. Por ejemplo, yo puedo ser recargador, pero compro las puntas. Y eso te sube el costo. Me sube el costo. Claro, porque yo hace tiempo hice el cálculo, si yo compro las puntas cobreada o full metal jacket, me sube casi a 17 lucas en la caja. O sea, 4.000 pesos menos que comprarla en la armería. Claro, Entonces no me conviene. por supuesto. Con todo el trabajo que tiene y con la inversión de comprarme una máquina recargadora, de hacerme... Ya, ¿qué se necesita para tener una máquina recargadora tú como deportista? Primero, estar seguro de que lo que vas a hacer te va a gustar o te gusta. Ya, Si no, no es conveniente, porque ya. va a ser una inversión que va a quedar abandonada. Ok, va a quedar la máquina ahí tirada. Claro. Además que todo lo que te piden, ya ¿Qué te piden? los requisitos para tener una máquina recargadora, tienes que tener una trayectoria en el tiro, ¿Ya? como deportista. Ya. ¿Hay alguna categoría especial de deportista para poder tener la máquina recargadora? Tienes que ser tirador calificado. Deportista calificado. Exacto, Ya, ok. Esa es la primera cosa. exacto. ¿La recargadora te ocupa un cupo en la cantidad de armas que tú tienes? Exacto. Ocupa el mismo lugar de un arma. De O un sea, arma. tienes una arma más. No importa la cantidad de calibres que tú recargues, sigue siendo un solo cupo. Si Ah, recargo 9, 38 y 357, ¿es un solo cupo? un solo cupo. Ya, ok. Es la máquina lo que En la ocupa. máquina, claro. Inscribes la máquina. ¿Tienes que hacer algún trámite después de inscribirla? Cada cierto tiempo, como nosotros, por ejemplo, cuando tenemos que reacreditarnos cada 5 Cada años. 2 años hay que hacerle una nueva reinscripción, ¿ya? Que significa que tienes que llevarla al banco de prueba para que te la revisen que está en óptimas condiciones. ¿El banco de prueba tiene la capacidad de determinar eso? Pues la verdad que el banco de prueba no me convence mucho, ¿ya? Pueden tener muy buenas intenciones, pero es un trabajo de que si tú no le dedicas tiempo no sirve de nada. Porque ¿qué hacen ellos con la máquina? ¿La verifican? Ellos ¿Recargan? de forma visual probablemente recargan, no lo sé. Ya. No No sabemos lo que pasa de la puerta para él. nosotros entregamos la máquina, no sabemos si te la entregan igual o si le han echado O sea, simplemente le pegaron una miradita. una miradita, claro, ¿ya? Es notorio, se nota el tiro, qué sé yo, si hay algo chueco, si hay algo que no está suave, qué sé yo, que no trabaja bien. Pero eso implica que tú agarras tu máquina, la desmontas del mesón de trabajo y la echas a una caja, una bolsa, la lleváis para allá. ¿Esto no provoca una suerte de desajuste de la máquina? La máquina no va a tener desajustes, ¿ya? El problema es el traslado, porque no sabes cómo la vas a llevar o cómo, si tú la entregas, si se te la van a tratar con cariño, la van a tirar en una esquina o se les va a caer, eso no lo vas a saber. Yo lo poco que entiendo de recarga es que si tú uno de los dados lo giras un poquito, un cuarto, un séptimo, lo que sea, de una vuelta, ya te cambia la calibración. Va a entrar más abajo, va a cargar más pólvora. Claro. Ese es el problema, o sea, tú la llevas y de regreso tienes que hacer todo el chequeo tú para lo que estás haciendo. Ya, o sea, tenés que volver a recalibrar todo de nuevo. recalibrar todo de nuevo. Revisar. Y eso lo haces cada 2 años, Cada 2 años. no cada 3. Como es porque el deportista calificado se renueva cada 3. Claro, no, cada 2 años Diablo. Y pagas por eso. hay que pagar. Ya. Y además tenés que sacar una guía de tránsito y llevarla. ¿Cuánto, en tu última revisión, cuánto se demoraron en revisarte la máquina? ¿Cuántos días? 5 días. 5 días. 5 días. O sea, por lo menos la misma guía de tránsito sirve para llevarla y para sacarla. Exacto. ¿Qué calibre recargas tú? Yo me he mantenido en 9 milímetros, .40, 38 y 357. Ya. Puros calibres de arma corta. Exacto. Ya, ok. Y me dediqué más a la arma corta porque me llamaron mucho la atención desde niño. Y después me fui enterando que las armas de cañón largo, el tratamiento de las vainillas es diferente. ya. Hay que hacer otras cosas para poder recargar. Sí, he visto lo que lo hace más complicado. Ya. Porque como tienen, generalmente todas las vainas de rifle y fusiles tienen una forma botellada, o sea, se te angostan donde tú pones la punta. Bueno, esa parte tiene que tener un recocido o un revenido, como quieras, ¿ya? O sea, le tienes que dar temperatura para que sea más flexible, porque si no lo haces como el paso del gas a alta presión y a alta temperatura es tan fuerte, ¿ya? Que en el enfriamiento se templa, ¿ya? Se le da dureza a la punta, entonces cuando tú la quieres rectificar se quiebra. Ok. Entonces para eso tú, antes de volver a recargarla, después de hacerle lavado a la vainilla, la limpieza,
tienes que pasarla por un sistema de tornos, ¿ya? En el cual la vaina pasa y tú le quemas la punta, o sea, pones al rojo a cierta temperatura esa parte que la va a dejar que se enganche y se apriete sin que se quiebre. Ok, claro, porque la máquina recargadora lo que hace en algún minuto es enganchar la boca de la vaina para que pueda entrar la punta. Claro. Ya, ya, o sea, es más complicado Es más complicado, la recarga. sí, más complicado. Ya. Pero esa recarga me parece que es más, busca más personalización que la de la pistola incluso. De todas maneras, sí, porque los disparos tienen que ser mucho, o sea, son más certeros y a más distancia. Y a más distancia, ¿ya? claro. Por lo tanto, la cantidad de pólvora tiene que ir mucho más controlada. Ya, ya, Y ahí sí que hay que tener control sobre la pólvora que estás usando. ya, ya, o sea, requiere más trabajo. Tú, con todas las recomendaciones que has dado en este rato, ¿tú recomiendas que la gente recargue? La verdad es que si te gustas y tienes pasión, sí. Ya. Si es solamente por abaratar costos, no. Ya, es buena idea, es buena conversación esa porque hay mucha gente que habla de recarga pensando solamente en el costo. Y se compran una máquina recargadora y se encuentran que la verdad es que es un mundo. No es cosa de llegar y bajar la manillita nomás y empezar a tirar munición para el lado. Es bastante más complicado que eso. No es tan fácil. No es tan fácil la cosa, ya. Ya, entonces hay que tener un poquito más de cuidado. Y lo otro también que es importante, por ejemplo, es no hacer todo al mismo tiempo. O sea, que yo en una misma tarde haga todo. Limpiar las vainillas, ¿Ya? sacarle los fulminantes. ¿Por qué no? Porque son muchas cosas y terminas muy agotado. Ya. Por ejemplo, fundir las puntas, ya eso es otra cosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque además de estar jugando con plomo derretido, las altas temperaturas, que tienes que tener mucho cuidado, ¿ya? De dónde lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, en el lugar en que estás, preocupado del ambiente, ¿ya? Preocupado de la temperatura que tiene el horno, de que no te vayas a quemar. Si no tienes cuidado, es complicadísimo. Tú decías que no era conveniente, por ejemplo, sacar los primers, bueno, limpiar las vainas porque es un proceso largo. Claro. Pero sacar los primers en una máquina rotativa, eso no se hace en el momento en que tú vas recargando. Es que dependiendo, porque no todos tienen máquinas rotativas. Ya, ahí está la monoestación que tú haces de una. Tiene que hacer de una, claro. Ya. ¿Ya? Entonces, pero como te digo, primero se hacen. Yo tengo un sistema que recurro de muchos años. Primero fundo y hago las puntas. Ya. Después de eso, las puntas no quedan ahí. Hay que pasarlas por una rectificadora. ¿Es lo mismo que la tres filadora? Es lo mismo que la tres filadora. Ya. ¿Ya? Ya. Con eso tú le das el diámetro exacto. El calibre justo. Exacto. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, una 9 milímetros tiene 3,55 de diámetro, pero cuando tú la fundes sale un poquito más. Ok. Por lo tanto, con eso tú te aseguras de que tiene 3,55 y que no vas a tener ningún problema de ningún problema cuando se desplace por el cañón. Claro. Ya. Pero además de eso, además de darle el diámetro exacto, también hay rectificadoras que te lubrican alrededor de la punta. Claro. La punta te queda con un canal alrededor, ¿ya? Que tú ahí le echas lubricante que sirve para lubricar mientras sale de la vaina, entra al cañón y todo el recorrido del cañón, para que haya menos adherencia de plomo. Ya. Eso es lo que provoca humo a veces. Eso es lo que provoca humo. Ya. ¿Ya? Ya. ¿Cuántas balas haces en media hora, en una hora? Es que eso te lo da el tipo de máquina que tú tengas. Ya. Por ejemplo, una de las conocidas, la Dillon 650, es porque te da, supuestamente, si tú tienes la máquina completa, te estaría dando 650 tiros por hora. ¿Qué es la máquina completa? La máquina completa consiste en el aparataje para tú hacer la bala, más un tambor superior, que es el que donde tú echas las vainillas y van cayendo solas. Van cayendo de a una por medio de un motorcito que la hace vibrar y van cayendo las puntas. Ya. ¿Ya? Si yo no tengo eso, tengo que poner un tubo con 25 vainillas, pasan todas esas 25 o irlas poniendo manualmente. Sacar el tubo e ir poniendo los 25 otra vez y poner. Ya. Lo que te quita bastante tiempo. Claro. Entonces, ahora, ese sistema de vibrador que te usa para las vainillas, te cuesta casi más o menos lo mismo que la máquina. O sea, te sube el costo. Te sube el costo bastante. Ya. Y, por supuesto, la palanca. Ahora, la idea es siempre hacer los mismos movimientos. Dice, bueno, si tiene una palanca siempre va a ser el mismo movimiento, pero tienes que asegurarte que cuando llegas arriba estás en el tope y cuando vas abajo llegar al tope. Al tope. Porque si no, eso significa de que no se hizo bien el crimping
o el plomo no quedó bien asentado hasta donde debía llegar, Ya, ¿ya? Por lo tanto tienes que acostumbrarte, porque ya. con el apuro a veces no alcanza a llegar al fondo y te quedó la punta más arriba, lo que significa que la bala no va a entrar va a entrar en el cañón, pero el carro no va a cerrar. Ok, ya. Hay harto que aprender al respecto, ¿ah? Ahora, ¿tú esto lo aprendiste solo? La verdad es que lo aprendí solo algunas cosas, ¿ya? Porque me llamó de niño la atención de por qué las balas eran balas, Ya, así de simple. ya. Entonces quise saber qué era lo que tenían. Y de ahí me llamó tanto la atención que dije, yo tengo que hacer balas. Y como tenía la posibilidad, me fabriqué la primera bala, o sea, la primera máquina recargadora, Te lo hiciste tú. la hice yo, sí. Y de ahí tuve un muy buen maestro. ¿De qué año estamos hablando ahí? Si se puede preguntar. Yo creo que eso fue por los años 70. Ya, ya, ya. ¿Y quién fue el maestro que mencionaste? ¿Quién era? Ah, ese fue un muy buen amigo, se llama Luis Serna. Ya. Luis Serna, Luis de Serna, la cuarta región. en la cuarta región. Perfecto. Ya, Muy buenos amigos. ya. ¿Cuánta gente en esa época, cuánta gente recargaba? Éramos pocos, ¿Eran pocos? sí. Luis Serna con mucha voluntad me enseñó los primeros pasos. Ya, ¿Ya? Yo estaba muy entusiasmado y él me dijo, yo te ayudo. Y después ya uno va formando su propia experiencia y, y sacándole provecho porque lo he disfrutado toda mi vida. ya. Las malas lenguas por ahí comentan que tú fuiste el que capacitó a la gente del Banco Prueba en la operación de las máquinas recargadoras. Efectivamente, me llamaron en un momento en que al Banco de Prueba se le ocurrió cambiar sus máquinas recargadoras, las que ellos usaban en ese momento, Ya, porque la verdad, cuando yo me enteré, era muy rudimentario. ¿Ya? ya. Desarmaban las balas con alicate. No conocían lo que era un martillo de La inercia. inercia, ¿Ya? digamos. Así que por aquí y por allá me llegó la invitación a si les podía dar unas charlas al respecto, además de ayudarles a instalar las máquinas, Ya. lo que me llamó la atención y acepté. ¿Para qué usan máquinas recargadoras el Banco Prueba? Porque el banco de prueba, una de las principales funciones es probar que las armas que llegan a las manos de los compradores sean lo suficientemente seguras como para no dañarlos. ¿Ya? ¿Ya? O sea, no pueden haber armas mal hechas o que pueden explotar cuando las están Claro. usando. Entonces, el deber de ellos es revisar todas las armas que llegan al país para las diferentes armerías y ellos las prueban una a una, con una o dos o tres balas, de un poco de presión más alta. Ah, y por eso ellos necesitan hacer su propia Entonces munición. necesitan hacer municiones con un poco más de presión Ok, para comprobar de que sí resisten la presión que necesitan. ya. Ok, ¿qué máquina usa el Banco Prueba? En este momento tienen todavía las Dillon que les instalé. Ya. ¿En qué año tú ayudaste en eso? 20, 20 y 25 años, yo creo. Todavía estábamos en FAMAE o ya habíamos salido de FAMAE. Así El Club FAMAE. del Club FAMAE. Ya.